Hay un video que dice que después de los 70 años usted no debe comer frijoles, pero la verdad es exactamente al revés. Existe un estudio que siguió a 785 personas mayores de 70 años durante 7 años completos y encontró algo sorprendente. Quienes comían apenas 20 gramos más de frijoles al día tenían entre 7 y 8% menos riesgo de morir. Los investigadores llamaron a los frijoles el alimento que mejor predice cuánto vive una persona después de los 70. Es decir, ese alimento que le dicen que evite, en realidad es de los que ayudan a vivir más años. Seguro usted ha visto uno de esos videos, los 5 alimentos prohibidos después de los 70. Yo también los vi, con curiosidad, hasta el final. Y le voy a ser honesto, algunas cosas eran ciertas, pero mucho de lo que decían estaba exagerado, hecho solo para darle miedo. Hoy vamos a revisar esos 5 alimentos, uno por uno. Le voy a decir qué es verdad y qué es puro susto. Y al final le voy a mostrar cuáles alimentos no tiene que dejar de comer nunca. Antes de empezar, quiero que entienda una cosa. Estos videos son peligrosos por una razón muy simple. Solo le dan miedo y ahí se quedan. No coma esto, evite aquello, cuidado con lo otro. Y si usted les hace caso a todos, al final no le queda casi nada en la mesa. Y aquí viene lo preocupante. En Francia, un estudio con adultos mayores mostró que quienes dejaron ciertos alimentos para cuidar su salud tenían hasta 4 veces más riesgo de desnutrición. Piénselo, dejaron de comer para estar más sanos, y eso mismo los debilitó. A cierta edad, lo peligroso no es comer algo malo, sino comer de menos, quedarse sin fuerzas, perder músculo, que bajen las defensas. Dejar de comer no es la respuesta. La respuesta es saber qué cuidar y qué sí conviene comer. Por eso hoy no le doy una simple lista. Los vamos a ordenar en 3 cajones. El primero es puro susto exagerado, cosas que no tiene por qué temer. El segundo, cosas donde la conclusión es medio cierta pero la razón está equivocada. Y el tercero sí son cosas que hay que cuidar de verdad. Y al final le enseñaré algo aún más útil. Cuando aparezca otro de estos videos, usted mismo podrá decidir qué creer y qué ignorar. Muy bien. Abramos el primer cajón. Primer cajón. Puro susto exagerado. Aquí entran 2 cosas. Una son la manzana, la cebolla y los frijoles. La otra es el ajo crudo. Empecemos con la manzana, la cebolla y los frijoles. El video original decía que estos alimentos crean gases fuertes en el intestino y que eso provoca diarrea, deshidratación y hasta carga para el corazón. Eso me pareció exagerado. Tomaron algo medio cierto y lo inflaron para asustar. Le explico primero la parte que sí es verdad. La manzana, la cebolla y los frijoles contienen unos azúcares especiales que el intestino no absorbe bien. En vez de absorberse, se fermentan. Y al fermentarse, sí producen gases. Eso es cierto. Pero aquí está lo importante. Esa historia, en realidad, es para personas que tienen el síndrome del intestino irritable. No hablo de sentir que uno tiene el estómago un poco delicado. Hablo de personas con dolor frecuente, con diarrea y estreñimiento que se alternan, síntomas que duran y que llevan a un diagnóstico. Y este video se lo pegó a todas las personas mayores de 60 o 70 años. Como si con cumplir años uno tuviera que hacer esa dieta. Y eso es peligroso. Si usted evita esos alimentos sin necesidad y por mucho tiempo, le empieza a faltar fibra, calcio, hierro y vitaminas del grupo B. Lo que sirve para un enfermo puede dañar a una persona sana. Y los frijoles, en especial, son un alimento que usted sí debe comer. ¿Se acuerda del estudio de las 785 personas? Fue en el año 2004, en 5 países, siguiendo a personas mayores de 70 durante 7 años. Por cada 20 gramos más de frijoles al día, el riesgo de morir bajaba entre 7 y 8%. Por eso los llamaron el mejor predictor de longevidad después de los 70, y no es de un solo estudio. Hace poco se confirmó a mayor escala. Reunieron 32 grupos de investigación de todo el mundo, con más de 1.100.000 personas. Quienes comían más frijoles y otras legumbres tenían claramente menos riesgo de morir, y menos riesgo de morir por derrame cerebral.
Comer 50 gramos más al día se relacionó con un 6% menos de riesgo de muerte. Piénselo. Más de 1 millón de personas estudiadas. Con esa cantidad ya no es casualidad. Los frijoles no son peligrosos. Son de los que ayudan a vivir más. Le cuento el caso de Doña Rosa, de 68 años, en Texas. Trabajó muchos años en el campo antes de retirarse. Un día vio ese video y del susto dejó los frijoles, dejó el caldo de frijol, dejó todo, pero a los 2 meses no tenía fuerzas y andaba mareada. Lo que pasó fue sencillo. La proteína que toda su vida sacó de los frijoles, de pronto desapareció de su plato. Solo cuando volvió a comerlos, recuperó su energía. Este caso muestra cómo una información equivocada puede tumbar a una persona. Entonces, la manzana, la cebolla y los frijoles, ¿cómo hay que comerlos? La conclusión es simple. Si usted no tiene una enfermedad del intestino, cómalos sin miedo. Ahora bien, tal vez usted sea de las personas a las que la cebolla o el frijol les llenan mucho el estómago de gases. Si es su caso, recuerde solo dos cosas. Primero, cocínelos bien. La cebolla cocida produce muchos menos gases que la cruda. Y el frijol bien cocido se digiere mucho mejor. Segundo, baje la cantidad. No se trata de dejarlos, sino de comer un poco menos de una vez. Con eso, la mayoría de las personas quedan bien. No es dejar de comer, es ajustar, y esa diferencia es enorme. Vamos con lo segundo del primer cajón, el ajo crudo. Este video decía que el ajo crudo hiere las paredes del estómago y que hasta puede paralizar el sistema nervioso. Con esa parte, francamente, me reí un poco. Paralizar los nervios, eso ya es pasarse. Claro que el ajo crudo no es del todo inofensivo. El ajo crudo tiene una sustancia llamada alicina, y esa alicina sí puede irritar la pared del estómago. De hecho, en pruebas con animales, cuando pusieron mucho ajo crudo directo en el estómago, sí apareció irritación, pero eso tiene condiciones. Fue con el estómago vacío, solo ajo crudo, y en gran cantidad. ¿Usted come el ajo crudo así? Normalmente uno le pone 1 o 2 dientes a la carne, al pescado, a una salsa. Con esa cantidad no le pasa nada. Y aquí hay algo que vale la pena saber. Mucha gente pregunta qué es mejor, el ajo crudo o el ajo cocido. Los dos son buenos, solo que cada uno es bueno para cosas distintas. El ajo crudo tiene más alicina, y esa alicina ayuda a combatir bacterias, a bajar la inflamación y a controlar la presión. Por eso, cuando usted le pone ajo crudo a la comida, resulta que hay una buena razón detrás. En cambio, cuando el ajo se cocina, la alicina baja un poco, pero se transforma en otras sustancias buenas. Esas ayudan a cuidar el corazón y las arterias, y también bajan la inflamación. Así que el ajo crudo por su lado, y el ajo cocido por el suyo, los dos valen. Mientras usted no se coma un puñado de ajo crudo en ayunas, no hay ningún problema. Muy bien. Abramos ahora el segundo cajón. Este cajón es para cosas donde la conclusión es medio cierta, pero la razón está completamente equivocada. Aquí entran el pan, la pasta y las tortillas de harina. ¿Qué decía el video? Decía que al envejecer, la saliva se seca y que entonces la pasta y el pan no se digieren y se acumulan como piedras en el estómago. Suena feo, ¿verdad? Pues esa razón está mal. No es que la saliva se seque y le pongan piedras en el estómago. El verdadero problema del pan, la pasta y las tortillas es otro, es el azúcar en la sangre. Le explico. El arroz blanco y la pasta, que son harinas muy refinadas, suben el azúcar en la sangre muy rápido. Le voy a poner un número para comparar. Hay una medida que dice qué tan rápido un alimento sube el azúcar. El arroz blanco anda alrededor de 70, y el azúcar de mesa, esa que todos decimos que es mala, anda por 65. El arroz blanco sube el azúcar más rápido que la propia azúcar. La pasta, el pan blanco, las tortillas de harina, todos van en ese mismo grupo. Entonces, cuando el video dijo que hay que cuidar el pan y la pasta, en dirección tenía razón. El problema es que explicó el porqué de una forma totalmente equivocada, hablando de saliva seca, y por qué esto se vuelve más importante con la edad. Nuestro cuerpo tiene una manera de bajar el azúcar cuando sube.
Eso lo hace la insulina. Cuando uno es joven, aunque coma mucho y el azúcar suba de golpe, la insulina responde rápido y lo regresa pronto a lo normal. Pero con la edad, esa función se vuelve más lenta. Una vez que el azúcar sube, se queda alto por más tiempo que antes. Y si además usted tiene diabetes, esa diferencia es todavía mayor. Por eso ese plato de arroz blanco, que de joven no le hacía nada, con los años empieza a pesar. No le digo que deje el pan y la pasta, le digo que, si los come sin pensar y en mucha cantidad como antes, se le acumula la carga en las arterias. ¿Y entonces qué se puede hacer? Aquí le voy a dar un truco muy fácil. Solo tiene que cambiar una cosa: el orden en que come. En el año 2015 se publicó un estudio en una revista sobre diabetes. No cambiaron nada más, solo cambiaron el orden de los alimentos en el plato. ¿Y sabe qué pasó? El azúcar después de comer bajó hasta un 73%. No tomaron más pastillas. No se saltaron la comida. Solo cambiaron el orden, y esa fue la diferencia. El orden es así. Primero coma las verduras. Ensalada, nopales, verduras cocidas, lo que sea, pero verduras primero. Después, la proteína, como la carne o el pescado. Y al final, el arroz, la tortilla o la pasta, es decir, los carbohidratos. ¿Por qué funciona esto? La fibra de las verduras entra primero al estómago y forma una especie de escudo. Entonces, el azúcar del arroz que entra después se absorbe más despacio. El azúcar no se dispara, sino que sube poco a poco. Esta forma de comer al revés se ha mostrado muchas veces en programas de salud. Han enseñado, en vivo, cómo cambia el azúcar cuando uno cambia el orden. Así que no lo tome a la ligera. Desde esta misma noche, pruébelo. Verduras, proteína y al final el carbohidrato. Con solo ese orden, la salud de sus arterias cambia. Y si a eso le agrega una cosa más, el efecto mejora todavía. El vinagre. Cuando usted coma algo que sube el azúcar rápido, como arroz o pasta, agregarle un poco de vinagre hace que el azúcar suba más despacio. Y esto no es un dicho de la abuela. Está confirmado en estudios. Cuando juntaron varios ensayos clínicos, vieron que comer con un poco de vinagre bajaba de forma clara el azúcar después de la comida. También bajaba la respuesta de la insulina. Y lo más interesante es esto: entre más rápido un alimento sube el azúcar, más grande fue el efecto del vinagre. Así que el arroz blanco, la pasta, las papas, que disparan el azúcar, hacen muy buena pareja con el vinagre. ¿Cuánto vinagre? Con 1 o 2 cucharadas en la comida es suficiente. Lo puede poner en una ensalada o aliñar las verduras que come primero. Eso sí, no se tome el vinagre puro y en ayunas. Le puede irritar el estómago, siempre acompañando la comida. Don Manuel, de 71 años, en Florida, tiene diabetes y amaba la pasta. Cuando aprendió lo del orden y el vinagre, empezó a comer primero un plato de verduras y a ponerle vinagre a su ensalada. Meses después, sus números de azúcar mejoraron tanto que en la clínica le preguntaron qué había cambiado. No dejó nada. Cambió la manera de comer. Y ojo con la tortilla. Muchos la comen de más porque la sienten ligera, pero también es harina y sube el azúcar parecido al arroz. El día que coma bastante pan o tortilla, baje un poco los otros carbohidratos. No es dejarla, es recordar que también es carbohidrato. Cerremos el segundo cajón. El pan, la pasta y las tortillas no se cuidan por la saliva seca, sino por el azúcar en la sangre, y no se dejan. Verduras primero y un poco de vinagre. Con esas dos cosas es más que suficiente. Muy bien. Ahora el tercer cajón. Aquí sí van las cosas que hay que cuidar de verdad. Antes le dije que no se asustara, pero aquí sí ponga atención. En este cajón hay dos cosas. Una son los alimentos congelados y procesados. La otra son las papas con brotes. Empecemos con lo congelado y lo procesado. La verdad, de todo lo que señaló ese video, esta fue la parte con más fundamento. El problema es el sodio, es decir, la sal. ¿Por qué son tan sabrosos los congelados y las comidas instantáneas? Porque tienen mucha sal. De hecho, cuando uno revisa, las comidas procesadas suelen tener más de 500 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Le doy una referencia.
La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de 2.000 miligramos de sodio al día para un adulto. En sal, son unos 5 gramos, más o menos una cucharadita, pero si resuelve las 3 comidas con productos instantáneos, pasarse es facilísimo. ¿Y qué tiene de malo? Le sube la presión, y con ella el riesgo de derrame, de problemas del corazón y de daño en los riñones. La misma organización calcula que, por exceso de sodio, mueren cada año cerca de 1,7 millones de personas en el mundo. Así de serio es comer salado. Pero, mire, tampoco le voy a decir que jamás toque una comida instantánea. Antes yo sí decía que evitara del todo lo procesado, pero cambié de opinión. ¿Por qué? Porque para una persona mayor que vive sola, hacer cada comida es todo un trabajo. Ir al mandado, pelar, picar, cocinar, no es fácil, y muchas veces uno termina saltándose la comida. Ya se lo dije, a cierta edad, lo verdaderamente peligroso no es comer algo malo, sino no comer. Hoy hay comidas listas que no están mal. Más vale comer algo, aunque sea listo, que quedarse sin comer. Así que, no se trata de dejar, sino de saber comerlo con cabeza. Le doy la forma de hacerlo. Primero, tiene que saber algo. Con la edad, el sentido del gusto para lo salado se vuelve más débil. Esto es muy importante. Los estudios muestran que las personas mayores necesitan más sal para sentir lo salado que las personas jóvenes. En palabras simples, si comen la misma comida salada, la persona mayor la siente menos salada, y por eso, sin darse cuenta, le echa cada vez más sal. A mi propia mamá le pasa, antes no, pero ahora me pide seguido que le pruebe la comida, que ella ya no sabe si está salada o no. Esa es justo la señal. Entonces, cuando usted cocine, deje la comida un poquito más simple de lo que a usted le sabe bien. Segundo, acompañe con el aliado que empuja el sodio hacia afuera. Ese aliado es el potasio. El potasio trabaja al contrario del sodio. Si el sodio retiene agua y sube la presión, el potasio ayuda a sacar ese sodio por la orina y a bajar la presión. La Organización Mundial de la Salud recomienda que un adulto coma alrededor de 3.500 miligramos de potasio al día. ¿Y qué alimentos tienen mucho potasio? El plátano, la papa, el camote, la espinaca, los frijoles, el tomate. Qué curioso, ¿verdad? La papa y el frijol, que hace un rato acusaron injustamente, resultan ser alimentos que ayudan a sacar el sodio. Así que el día que coma algo salado, acompáñelo con estos alimentos de potasio y equilibra la balanza. Tercero, cuando coma comida lista, agréguele ingredientes, no se coma el paquete solo. Póngale repollo, champiñones, un huevo. Cuando usted agrega ingredientes, la sal del plato se reparte y queda menos concentrada. Y además, sube la fibra de forma natural. Otra cosa, no se tome todo el caldo, deje un poco, y baja bastante el sodio. Y tome agua seguido durante el día. Tomar suficiente agua ayuda a sacar por la orina el sodio que entró. Doña Carmen, de 74 años, en California, vive sola y comía sopas instantáneas muy saladas. Empezó a tomar solo la mitad del caldo y a echarle tofu y champiñones. Meses después, le bajó la presión. No dejó nada, cambió la manera. Vamos con lo segundo del tercer cajón. Las papas con brotes. Esto sí hay que cuidarlo de verdad. En realidad, casi todos saben que no se debe comer una papa con brotes, pero hay un detalle que se pasa por alto, y quiero explicarlo bien. Cuando a una papa le salen brotes o cuando la cáscara se pone verdosa, se forma una sustancia tóxica llamada solanina. Y cuando eso entra al cuerpo, puede afectar el sistema nervioso, da náuseas, dolor de estómago y, en casos graves, problemas mayores. De hecho, ha habido casos donde varias personas se intoxicaron a la vez. La Organización Mundial de la Salud y las agencias de seguridad alimentaria advierten de forma oficial que la papa con brotes o verdosa es peligrosa. Y aquí hay algo muy importante. Normalmente, cuando algo es dañino, uno piensa que cocinándolo se arregla. Pues esta solanina no. El calor no la elimina. Aunque la hierva o la fría bien, la toxina se queda. Por eso insisten tanto en que no se coma.
Ahora, tampoco tire una papa entera solo porque le salió un brote. Haga esto. Si tiene un brote, corte con generosidad, bien profundo, alrededor de esa parte y tírela. Si la cáscara está verdosa, al pelarla quítele una capa gruesa, más de lo normal. Y si la papa sabe amarga, esa es la señal de que tiene mucha solanina. Si sabe amarga, no le dé pena, escúpala. ¿Y cómo se evita que le salgan brotes desde el principio? Guarde las papas en un lugar oscuro y fresco. Cuando la papa recibe luz, la solanina aumenta rápido. Por eso, si la deja mucho tiempo en un lugar iluminado, se pone verde y le salen brotes. Envuélvala en papel y déjela en un lugar oscuro. Y mejor un lugar fresco y ventilado que el refrigerador. Pero fíjese en una cosa. Ese video, al hablar del peligro de la papa con brotes, lo pintó como si toda la papa fuera el problema. Y no es así. El problema es el brote y la parte verde, no la papa en sí. Si la guarda bien y la limpia bien, la papa la puede comer sin ningún problema. Es más, como ya le dije, la papa es rica en potasio y ayuda con la presión. Muy bien, ya repartimos los 5 alimentos en los 3 cajones. Pero lo más importante de hoy empieza justo ahora. Al principio le prometí algo. Le dije que le iba a enseñar a decidir usted mismo, cuando aparezca otro de estos videos, qué creer y qué ignorar. Esto es el corazón de todo. Estos videos van a seguir saliendo. Hoy 5 alimentos, mañana 7, luego 10. Y usted no puede dejarse llevar cada vez. Por eso le doy 3 reglas para saber, ante cualquier alerta de comida, si es verdad o exageración. Con ellas ya no lo engañan. Primera regla. Pregúntese si es peligroso para todos o solo para algunas personas. ¿Se acuerda de la manzana, la cebolla y los frijoles? Eso era para algunas personas con enfermedad del intestino, pero lo inflaron como si fuera para todos los mayores. Ese es el truco favorito de estos videos. Toman algo que aplica solo a ciertas personas y se lo pegan a todo el mundo. Entonces, cuando le digan que un alimento es peligroso, pregúntese esto. ¿Esto me aplica a mí? ¿Yo tengo esa enfermedad? Si la respuesta es no, no tiene por qué asustarse tanto. Segunda regla. Fíjese si solo le dicen que lo deje o si le dan una forma de hacerlo. Yo hoy le di formas. Verduras y vinagre para la pasta, ingredientes y menos caldo para lo instantáneo, cortar el brote y guardar bien la papa. En cambio, los videos de miedo solo dicen no lo coma y ahí terminan. Decir solo déjelo es lo más irresponsable, porque dejar de comer sin ton ni son sube el riesgo de desnutrición hasta 4 veces. La buena información siempre dice, además, cómo hacerlo bien. Tercera regla. Piense qué pierde si deja ese alimento. Si deja los frijoles, pierde proteína. Si deja la papa, pierde potasio. Si deja la leche, pierde calcio. No deje algo solo porque le dijeron que es peligroso. Pregúntese también qué deja de recibir. La mayoría de los alimentos tienen mucho más de bueno que de malo. 3 reglas. Si es para todos o para algunos. Si le dan una forma. ¿Y qué pierde si lo deja? Con eso le basta. Ahora le voy a responder algunas preguntas que la gente hace mucho. Son dudas que se conectan con lo de hoy y le van a servir bastante. Primera pregunta. Como el ajo es bueno, mucha gente pregunta si puede tomar pastillas o suplementos de ajo. Aquí hay algo que usted debe saber. Las personas que toman medicinas para adelgazar la sangre, esas que evitan que la sangre se coagule, deben tener cuidado con el ajo en cantidades grandes, sobre todo en suplementos concentrados. El ajo también tiene un efecto de adelgazar la sangre, y si se junta con la medicina, le pueden salir moretones o sangrados con facilidad. Comer ajo como condimento en la comida está bien. Pero si va a tomar un suplemento aparte y usted toma alguna medicina, hable primero con su médico o con su farmacéutico. Segunda pregunta. Tengo diabetes. ¿Cuánta papa o cuánto arroz puedo comer? Piénselo con la idea de un intercambio. Si comió papa, baje esa misma cantidad de arroz. La papa es carbohidrato, y el arroz también. Por lo general, una papa mediana, de unos 140 gramos, equivale más o menos a un tercio de una taza de arroz. Entonces, si hoy comió 2 papas, coma menos arroz ese día. Si come la papa como plato aparte
y además todo el arroz, está comiendo el doble de carbohidratos. Piense en cambiar uno por otro. Y si maneja su diabetes con el médico, esto encaja bien con lo que le enseñan sobre las porciones y los intercambios. Tercera pregunta. Vivo solo y se me hace difícil comer tan cuidado cada día. Lo entiendo. Recuerde solo tres cosas. Una proteína en cada comida, huevo, frijol o pollo. Perder músculo con la edad es de lo más peligroso. Una verdura de acompañante, la que tenga, y tome solo la mitad del caldo. Con eso, aunque coma solo, su comida se vuelve mucho más sana. No busque la perfección, con eso basta. Y una cosa más, de corazón. Sé cuánto piensa usted en sus hijos. Muchos, por no ser una carga, se ponen a dejar esto y aquello, creyendo que así no se enferman. Ese sentimiento es muy valioso. Pero escúcheme, el verdadero camino para no ser una carga no es dejar de comer, es comer bien, tener fuerzas y conservar el músculo. Un padre o una madre fuerte y bien alimentada es el mayor regalo para sus hijos. No vea un video de miedo y se ponga a dejar cosas. Cuide lo que hay que cuidar, coma lo que hay que comer y coma variado. Ese es el camino para estar sano, muchos años, junto a su familia. Muy bien. Llegó lo último que le prometí. Le voy a mostrar bien un alimento que no tiene que dejar y que, comido de la forma correcta, hasta le hace bien. La papa. Últimamente habrá escuchado esto, que si hierve la papa, la mete al refrigerador y se la come fría, el azúcar no le sube. Entre las personas con diabetes o preocupadas por el azúcar, esta idea se ha regado mucho. Hoy se lo aclaro de una vez. ¿De dónde salió esto? Salió de algo llamado almidón resistente, que es un almidón que se resiste a la digestión. El almidón normal se descompone en azúcar y sube en la sangre. Este casi no se descompone, sube menos el azúcar y baja hasta el intestino grueso a hacer un trabajo bueno, como la fibra. Y de verdad, al meter la papa al refrigerador, ¿aumenta ese almidón resistente? Eso sí es cierto. Cuando la papa se cocina, su almidón se afloja y se vuelve fácil de digerir. Pero al enfriarla de nuevo, ese almidón aflojado se vuelve a acomodar, más firme, y se convierte en almidón resistente. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la papa fría tenía alrededor de 40% más almidón resistente que la papa caliente. Hasta aquí uno piensa, entonces la papa fría de verdad sirve para el azúcar. Pero ahora viene lo importante. Póngame atención un momento. Suena a mucho eso del 40%, pero cuando uno mira la cantidad real en números, la cosa cambia. Por cada 100 gramos de papa, si caliente tenía 3 gramos de almidón resistente, fría pasa a tener 4.3 gramos. Es un aumento de apenas 1.3 gramos. ¿Y ese 1.3 de más alcanza para bajar el azúcar de verdad? Eso lo probaron en personas. En el año 2019, un equipo de una universidad para mujeres en Texas hizo lo siguiente. Tomaron a 30 mujeres con sobrepeso y azúcar alta, y las dividieron en dos grupos. Un grupo comió papa hervida caliente, el otro grupo comió papa fría, y midieron el azúcar durante 2 horas. El resultado fue muy interesante. La velocidad a la que subía el azúcar sí fue más lenta en el grupo de la papa fría. En los primeros 30 minutos, el azúcar estuvo como 9% más bajo, y la insulina como 23% menos. Hasta ahí uno dice, ve, sí sirve. Pero al ver el resultado final, a las 2 horas, la historia cambió. La subida total del azúcar fue igual en los dos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que la papa fría solo hizo un poco más lenta la subida, pero la cantidad total que subió terminó siendo la misma. Si de verdad bajara el azúcar, la subida sería más lenta y también más baja al final, pero al final subió igual. Así que eso de que la papa fría tiene un efecto mágico sobre el azúcar está bastante exagerado. Y algo más, muy importante. Muchos enfrían la papa y luego la recalientan en el microondas. Pero al recalentarla, ese almidón resistente que con trabajo se formó vuelve a ser fácil de digerir y termina casi igual que la papa caliente. Si la enfrió por salud y la recalentó, quizás se sienta desilusionado. Pero hay algo que preocupa más. Es cuando alguien se cree del todo que la papa fría no sube el azúcar,
y empieza a comer mucha más papa que antes. Como está fría, pensará, no pasa nada. Y donde comía una, come dos o tres. Pero como le dije, aunque la enfríe, a las 2 horas el total del azúcar sube igual. Así que confiar en la papa fría y comer de más puede volverse una bomba de azúcar. Entonces, ¿cómo comer la papa sin preocuparse por el azúcar? Y con gusto, le voy a dar formas mucho mejores que el refrigerador. Primera, cuide la cantidad. Fría o como sea, lo importante es cuánto come. La papa tiene muchos carbohidratos, y si come mucho, el azúcar sube. Una del tamaño de su puño, 1 o 2 al día, está bien. Segunda, en lugar de hervirla, hácela, y mejor con cáscara. La papa asada con cáscara tiene como 20% más nutrientes que la hervida y hasta 3 veces más vitamina C. La cáscara también reduce la pérdida de vitamina C en un 10 a 15%. Tercera, no la coma sola, hágale pareja. Como la papa es pura harina, es muy importante comerla con proteína o con fibra. La mejor pareja es el huevo. El huevo tiene mucha proteína y hace más lento el paso del carbohidrato de la papa a azúcar en la sangre. Y además, el huevo aporta lo que a la papa le falta. Puede aplastar papa hervida con huevo hervido y hacer una ensalada de papa con huevo fácil y sabrosa. Se la explico rápido. 2 papas hervidas, 3 huevos hervidos, un poco de pepino o zanahoria, una cucharada de mayonesa, un chorrito de vinagre y muy poca sal, todo aplastado. Y acuérdese de lo que dije del vinagre. Entre más rápido un alimento sube el azúcar, más ayuda el vinagre. Así que esa cucharada de vinagre en la ensalada no es solo sabor, es para el azúcar. Y si de verdad quiere el efecto del almidón resistente, no se aferre a la papa fría, mejor coma esto. Primero, las legumbres. El garbanzo, la lenteja, el frijol negro, tienen bastante almidón resistente. Otra vez aparece el frijol. ¿Se fija? Segundo, la avena. Y tercero, el plátano poco maduro. Un dato curioso, cuando el plátano se pone amarillo y dulce, su almidón resistente cae a menos de 1/10 parte. Así que, pensando en el azúcar, un plátano todavía un poco verde es mejor. Yo, desde que lo supe, escojo a propósito los plátanos algo verdes. Aunque estén menos dulces, vale la pena. Muy bien. Hagamos el resumen. Los 5 alimentos del video quedaron en 3 cajones. La manzana, la cebolla, el frijol y el ajo crudo eran puro susto, en especial el frijol, que en un estudio de más de 1.100.000 personas resultó ser de los que ayudan a vivir más. El pan, la pasta y las tortillas se cuidan por el azúcar, no por la saliva. Y con verduras primero y un poco de vinagre, un estudio bajó el azúcar después de comer hasta un 73%. Lo procesado y la papa con brotes sí hay que cuidarlos. Al sodio, agréguele ingredientes y deje caldo. A la papa, córtela profundo y guárdela bien. Y lo que más quiero que recuerde son esas 3 reglas. Ante cualquier alerta de comida, pregúntese si es para todos o para algunos, si le dan una forma y qué pierde si lo deja. Con solo eso, ya no lo vuelven a llevar de la nariz estos videos de miedo. Dejar de comer sin más no es salud. Salud es cuidar lo que se debe, comer lo que se debe y comer variado. Solo si come bien tendrá fuerzas. Y solo con fuerzas conserva el músculo, y así se mantiene sano muchos años. Ese es también el mejor regalo para sus hijos. Una última cosa, y es importante, nada de esto reemplaza a su médico. Si usted toma medicinas o tiene una enfermedad, hable con su doctor antes de cambiar su alimentación. Lo de hoy es para que decida mejor, no para que se autorrecete. Y si esto le sirvió, y conoce a alguien de su familia que por ver estos videos anda dejando comida sin necesidad, comparta este video con esa persona. Con eso solo, su mesa se volverá mucho más sana. Que tenga un día sano y tranquilo. Nos vemos en el próximo, con más información que le sirva de verdad. Muchas gracias.